La música suena con fuerza en Inca Radio. Son las 8 de la tarde y 30 minutos. Los jueves, de 8:30 a 10 de la noche, La Realidad Oculta. 90 minutos dedicados a desentrañar los enigmas y misterios que nos rodean. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La Realidad Oculta. Atrévete. La Realidad Oculta. José María Ibáñez. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, matiremo, ameno. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Inca Radio. Bienvenidos un jueves más a La Realidad Oculta. Hoy es el 10º programa desde que dio comienzo esta nueva aventura radiofónica, el 5 de febrero de este año. Como todos los jueves, hasta las 10 en punto de la noche, os invitamos a recorrer con nosotros esta línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. Y lo haremos también bien acompañados, con nuestro control técnico, José María Barrero, a la realización, Sebastián García, y aquí tu compañero de viaje y tu amigo, José María Ibáñez. Hoy os proponemos 3 historias distintas. En primer lugar, entrevistaremos a Plácido Fernández Viagas, que nos hablará de su último libro, un libro muy interesante, Inquisidores 2.0, el sueño del robot o el fraude de la libertad de información. A continuación, más o menos sobre las 21 horas, haremos una ruta por la historia y los misterios de la Masía de Can Busquets. Y acabaremos con las aventuras submarinas y extrañas del Tercer Reich. Ahora mismo son las 20:33, un pequeño alto en el camino y empezamos. El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. La Realidad Oculta, con José María Ibáñez. A Inca tens nou espai, un estudi de fotografia creatiu, professional i personal. Faran tot tipus de reportatges fotogràfics de qualsevol esdeveniment, vídeos, buts exteriors, a més, impressió de còpies fotogràfiques, disseny corporatius, cartes per a restaurants, webs. Nou espai, a l'Avinguda Reis Catòlics 105, Inca. Telèfon 633 482 999. Nou espai. Sopas mallorquinas, paella, lechona, variados... Todo esto y mucho más a un precio que no imaginas. Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Ses Salines. Menú diario. Precios especiales para grupos. Cocina casera. Gastronomía mallorquina. Caspedrins, calle Ortega y Gasset 48.
Teléfono 971 64 95 90 en Ses Salines. Cas Padrins, lo de siempre como siempre se ha hecho. Inca Ràdio a la xarxa. Ara ens pots sentir també a internet. www.incaradio.com. Entra a la nostra web. També ens trobaràs a Twitter i a Facebook. incaradio.com i al dial 89.0. Inca Ràdio, sempre amb tu. No se trata ni de negar ni de afirmar, sino de comprender. La realidad oculta, con José María Ibáñez. Inquisidores 2.0, el sueño del robot o el fraude de la libertad de información, publicado por la editorial Almuzara. Un libro muy interesante, mucho además, que vale la pena leer y cuyo autor es Plácido Fernández Viagas, doctor en Ciencias Políticas, magistrado en Excelencia y actualmente letrado de Asamblea Legislativa. Don Plácido Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Oye, la verdad, yo lo recomiendo el libro, me lo he pasado muy bien leyéndolo, porque además, incluso hasta para el que crea o no crea en conspiraciones y en historias un poco extrañas, pues también le sirve un poco de manual, ¿no? Un poco para ver pues todas los distintos tentáculos del pulpo, por decirlo de alguna forma. Y para empezar, ¿es un fraude realmente la libertad de información? Bien, en principio ha sido un hito determinante en la historia de la humanidad. Realmente, ¿por qué surge la libertad de información? Surge en un momento muy determinado cuando Lutero plantea la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. La libertad de información va unida a la capacidad del hombre para interpretar individualmente los textos sagrados. Eso chocaba contra el pensamiento dominante y por tanto la idea era que para que el hombre pudiera analizar la realidad correctamente era necesario estar informado, era necesario crear un mercado de las ideas en el que se contrastaran las opiniones de unos y de otros. La idea central de mi trabajo es que esto, que ha constituido efectivamente un hito en la historia de la humanidad, sin embargo, ahora está sirviendo para algo completamente distinto, para la progresiva maquinización del ser humano. ¿Y por qué me planteo esto? Porque en el fondo la historia del hombre, tal y como la conocemos en los 20 últimos siglos, ha sido la de una batalla entre la idea de que el hombre constituye un ente colectivo. Por ejemplo, durante siglos, los denominados siglos de la oscuridad, en la Edad Media, lo que se pretendió es conformar una ciudad de Dios. La humanidad estaba inserta en una batalla cósmica entre Dios y el diablo, y los hombres, para protegerse ante las acechanzas del demonio, tenían que constituir una ciudad rodeada de almenas, en que no entrara el diablo. Cada hombre tenía una misión, una función determinada en esa ciudad, y la idea de individualidad era absurda, constituiría un pecado de soberbia. Lo que se trataba era de constituir una perfecta ciudad. Cada uno tenía el papel que Dios le había asignado. Esto estalla cuando el Renacimiento, en un momento determinado, en la Capilla Sixtina, que todos lo podemos ver, resulta que aparece la figura excelsa de Dios y el hombre prácticamente a su lado. Dios le toca con el dedo y un soplo divino convierte al hombre en Dios. La gran historia de la humanidad en un momento determinado es la del intento de rivalizar al hombre con Dios. Son los siglos de la individualidad. El hombre, decía Kant, es tan importante que no puede constituir jamás un medio para un fin. Bien,
La cuestión es que a lo largo de los siglos esta idea ha sufrido muchos embates. Tantos embates que en el propio siglo XX, en la historia del pensamiento político leninista, en un momento determinado se desarrollan, por ejemplo, los denominados procesos de Moscú. Uno de los procesos centrales es el Cafeta Bukharin. Bukharin era un gran intelectual. Sabía lo que estaba en juego. En el proceso confiesa, como todos sus camaradas, prácticamente la primera fila de la revolución bolchevique. Son objeto de depuración, proceso y ejecución. Y Bukharin dijo: en el momento que me di cuenta que mi vida personal no contaba para nada en la historia del partido y en la historia de la humanidad, me derrumbé. Llegué a la conclusión de que debía confesar todos mis errores, pues era el objetivo que debía de cumplir, la obligación que debía cumplir ante el porvenir de la revolución. El totalitarismo que afecta a la sociedad europea en el siglo XX es el último intento por construir una ciudad de Dios de carácter distinto. Ya no es el Dios de los teólogos, es el Dios, un nuevo Dios. Sin embargo, esto parece que es derrotado al término de la Segunda Guerra Mundial. Teóricamente asistiríamos a una especie de final de la historia, como ahora se ha hablado. La humanidad habría llegado a un punto en que los totalitarismos habrían desaparecido y el hombre podía dedicarse a lo que decían los padres de la independencia norteamericana. Hay unos derechos sagrados e inviolables, cuáles son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Plácido, perdona, si te parece bien, vamos a... Tú sabes que el tiempo en la radio por supuesto, por supuesto. Si te parece, vamos a lo actual. Por ejemplo, yo tengo aquí un par de párrafos que he leído de tu libro. Por ejemplo, dices que hoy día existen medios más eficaces para conseguir la humillación de los que infringen las reglas. Por supuesto. Y mi pregunta sería, ¿pero las reglas son para todos las mismas? Teóricamente, en una sociedad democrática, teóricamente serían para todos las mismas. Teóricamente, el problema es si realmente estamos en una sociedad democrática. En una sociedad democrática, configurada a la manera de los revolucionarios franceses del siglo XVIII y XIX, encontraríamos una sociedad con separación de poderes y Estado de Derecho. Bien, eso es actualmente una falsedad. Actualmente no hay una separación de poderes, no hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial. A mi juicio, el único poder que realmente resta a las ciudades occidentales son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque teóricamente los medios de comunicación se configuraron como un espejo que reflejaba la realidad. No lo analizaba, lo reflejaba. Actualmente, el poder legislativo, por ejemplo, en Occidente, y España es un claro ejemplo, lo que hace es al revés, se ha convertido en el espejo de los medios de comunicación. Lo que ocurre en los medios de comunicación es lo que se refleja en el poder legislativo. Hay un ejemplo muy sencillo, hablas de que la radio es rápida y viva, yo te daré un ejemplo muy sencillo. Actualmente, ¿qué es realmente lo determinante en los medios de comunicación? Lo determinante en los medios de comunicación es lo que va unido al escándalo. ¿Qué es lo que vende en España la información? Exacto, corrupción. El morbo, la corrupción. El morbo, exactamente. el sexo. El sexo. Morbo, chisme y corrupción. Y las crónicas negras. Exactamente. La corrupción, ¿por qué es tan importante actualmente? Porque refleja un movimiento que tiende a la eliminación de la excelencia individual. Si se trata de ir hacia una máquina, si estamos hacia un proceso evolutivo que conduce al hombre hacia la máquina, uno de los instrumentos esenciales, junto con las drogas médicas y con instrumentos de intervención médica sobre el cerebro, un instrumento esencial es eliminar la capacidad de admiración del ser individual. Si conseguimos que Kennedy, que era el autor del célebre discurso del muro de Berlín, dotado de una poesía y de una capacidad, de una fuerza ideológica enorme, conseguimos que se le recuerde como un depredador sexual,
o si conseguimos que Nelson Mandela, que fue el símbolo de la lucha contra el apartheid, se convierta en un instrumento de risa por las peleas de sus herederos, habremos conseguido lo que en definitiva, de manera consciente o inconscientemente, de manera conspirativa o no conspirativa, se viene pretendiendo. El individuo tiene siempre zonas grises. El individuo siempre puede ser sometido a la degradación personal. Cuando vemos, teóricamente, la ley de enjuiciamiento criminal y que son producto de una evolución que viene de Beccaria, el derecho penal es un producto de la racionalidad y lo que busca es la dignidad del ser humano ante el proceso penal, si conseguimos que eso se elimine a través de los medios de comunicación, y si conseguimos que lo importante sea desde Rodrigo Rato, independientemente de la responsabilidad penal en la que no entro, si conseguimos que desde Rodrigo Rato hasta el Papa Francisco, cuando llegue el momento, salgan de una comisaría esposados, habremos conseguido que todos, absolutamente todos, seamos tan iguales que no sea posible distinguir una personalidad brillante de la que no lo es, una personalidad inteligente de la que no lo es. Todos seríamos pecadores. Mira, hay una bula, como tantas que habrás leído, me consta que la has leído muy bien el libro, que se llama Sumis Desiderantes Affectibus, de Inocencio VIII, en el siglo XV, que decía la siguiente esperpéntica frase: ha llegado a nuestro conocimiento, no sin que hayamos pasado por un gran dolor, que gran número de individuos en la Alta Alemania se entregan a los demonios incubus y sucubus por sus encantos. Los incubus eran demonios masculinos, los sucubus eran demonios femeninos, y se entregaban evidentemente con los ciudadanos a prácticas sexuales. Este hombre deliraba, estaba loco, no, todo el mundo creía que tenía razón, era el Papa. Cada momento histórico construye ideas dominantes, que todo el mundo se las cree. La civilización occidental parte de que el hombre es un ser excelso, que es un ser capaz de rivalizar con Dios, que es la individualidad equivale a la divinidad. Eso, en la práctica, es nuestra justificación teórica, y la libertad de información teóricamente iría dirigida a potenciar la individualidad. Pero es mentira. En la práctica, lo que está ocurriendo es que estamos destruyendo al individuo, estamos yendo hacia una máquina. ¿Eso es normal? Pues es un problema evolutivo, es un problema estrictamente darwinista. ¿Hacia qué va el ser humano? ¿Y qué es el ser humano? Decía Jean-Paul Sartre que era imposible que un hombre se analizara a sí mismo. Una hormiga podría decirse que es maravillosa, sería ridículo, ¿no? Aunque tuviera conciencia. La hormiga, ¿cómo va a ser maravillosa? Eso lo podría decir alguien que estuviera fuera de la colmena, de donde está la hormiga, del hormiguero. Del hormiguero, sí. Del hormiguero. ¿El hombre es un ser excelso? Nos lo decimos a nosotros mismos. ¿Y qué sentido puede tener que no digamos que somos seres excelsos? Puede tener la única finalidad de la supervivencia de un animal Homo, que del Homo habilis ha evolucionado, y en cada momento histórico ha necesitado justificaciones para sobrevivir. Ahora mismo, ¿cuál es el gran problema del individuo? Del individuo aislado o del individuo colectivo. El problema de siempre, la pura y simple necesidad de reproducción y de supervivencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre muere y tiene conciencia de la mortalidad. El gran salto en la historia del Homo estaría en que consiguiera eliminar la angustia ante la muerte y prolongarla. Poco importa, y prolongar la vida, poco importa que lo hiciera aisladamente como individuo o colectivamente como especie. La cuestión es que en la ciencia política siempre ha tenido un prestigio inaudito, más bien prestigio, no sería prestigio, un interés enorme el mundo de las abejas. Por ejemplo, el célebre estudio de Mandeville. Las abejas son perfectas, cumplen la función a la que están llamadas y mueren, no se plantean problemas. ¿Ese sería el destino del hombre? La inmortalidad, la búsqueda de las estrellas,
sería más fácil de conseguir mediante la eliminación de la conciencia individual. Esta es la esencia del tema que planteo. Si te parece bien, Plácido, nos quedan 10 minutitos. Sí. Vamos a introducirnos un poco en la prensa y de ahí pasaremos un poco a lo que, bueno, el otro día me comentabas tú cuando hablamos por teléfono para tener el programa de hoy, que tú no creías demasiado en las conspiraciones, pero esto también forma parte un poco de nuestra historia, ¿no? Sí. En otro párrafo del libro, leo textualmente, el ojo de la prensa todo lo ve, ni siquiera el alma más profunda puede ocultarse, pues las cámaras sacan a la luz del día los reductos más secretos de la intimidad. ¿Estamos hablando del Gran Hermano de Orwell? Sí. De lo que él anticipó en su momento, claro, a esta policía del pensamiento. Claro, no hay ninguna idea que sea completamente original. Es decir, evidentemente Orwell se refería, o su miedo era fundamentalmente lo que en ese momento constituía una gran alternativa, y una alternativa muy atractiva para la sociedad, era el mundo comunista. Y Orwell llegaba a los últimos, como Kessler, Arthur Kessler, al que admiro totalmente, con El cero y el infinito, lo que planteaba era el gran problema, es decir, la sociedad perfecta, entre comillas, sería una sociedad completamente controlada. En definitiva, él no llegaba a las últimas consecuencias porque cada hombre escribe en función de su contexto, él no se planteaba el tema de la maquinización. Sí, que sería un poco también, aunque con variaciones, el mundo feliz de Huxley, claro. De Huxley, claro, exacto. Si de eso se trata, es decir, ¿hasta qué punto en este momento histórico no nos estamos enfrentando con un gran problema? Un gran problema que puede que nuestros descendientes lo analizarán, si es posible analizarlo, en virtud del cual se está produciendo una esquina peligrosa, que diría Priestley en el tiempo de los Conway, una esquina peligrosa en la que la individualidad tienda a desaparecer. Y vayamos a decir otra cosa, ¿hay conspiración en eso? Bueno, porque las abejas, cuando han evolucionado y han llegado a la sociedad actual, al mundo de las abejas actual, no se puede decir que conspiraran para llegar a un mundo perfecto en que cada uno cumpliera su función. Es que instintivamente, genéticamente iban a eso. No, pero tú ya sabes que hay una y cada vez más, diría yo, porque cada vez tenemos más acceso a la información, sí, pero también a la desinformación, lógicamente, ¿no? Sí. Hay muchos medios, sabemos de muchas cosas, pero luego si no sé, cualquiera de nosotros entra en Google y solicita alguna información, veremos las versiones distintas, vamos, impresionante, ¿no? Entonces, si la prensa, que antes era el cuarto poder, y vamos a plantearnos que ahora puede haber llegado hasta el primero, sí, ¿quién dirige a la opinión pública? Es decir, ¿es la prensa? No, la prensa, precisamente, en mi opinión, la prensa tradicional está totalmente en crisis, precisamente en un momento evolutivo, hacia donde se va. Es verdad que en España, por un problema de falta de cultura generalizada durante siglos, la prensa nunca ha tenido una enorme audiencia como la puede tener todavía en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Ahí se siguen manteniendo periódicos de papel de gran capacidad de influencia. En España cada vez es menos. Prácticamente los pocos periódicos de sólido prestigio que ha habido en este país, su descenso en ventas es enorme. Hay un nuevo tipo de prensa, que es la prensa digital. La cuestión es que, si creemos en la conspiración, podríamos decir que habría centros desde el punto de vista estrictamente digital que podrían estar gobernando el mundo, pero yo no lo creo así. Es decir, el gran fenómeno de Internet es el fenómeno de la colectivización total de la información. La información es continua y desde innumerables centros. Por tanto, un optimista diría, es que esto es la mejor expresión de la libertad, pero sería una conclusión optimista. Yo no la creo así, en el sentido de que la mutua capacidad de información de unos y otros lo que hace es moldear el pensamiento, y vamos yendo hacia un tipo de pensamiento único en el que prácticamente sea imposible disentir. El disentimiento podría ser una enfermedad, y la enfermedad no se curaría como en los tiempos inquisitoriales, con la hoguera. Se curaría con otro tipo de hogueras y otro tipo de remedios de tipo médico. Hoy día los avances en cirugía cerebral incluso están a la vista. Es posible perfectamente ya incidir sobre la personalidad individual. El ser libre, la persona que quiera ser libre,
puede decir, me niego, yo soy un hombre, no quiero ser una máquina. Pero fijaros, en el fondo, si uno tiene que optar entre libertad y felicidad, ¿qué optaría? A lo mejor el héroe diría, yo la libertad, pero cuando uno se enfrenta con el dolor y con la muerte, sería muy difícil decir, no, prefiero la libertad. En el fondo no, porque la libertad va hacia la felicidad. Y si a mí, que ya voy teniendo edad, en un momento determinado me dicen, ¿tú quieres morir como murieron tus antepasados? ¿Quieres morir llorando? ¿Quieres morir con angustia? Yo, francamente te digo, prefiero morir feliz a vivir en libertad. Y ya para terminar, Plácido, si te parece, nos vamos a uno de los capítulos, y con esto ya terminamos, que es el capítulo que titulas La paranoica idea de la conspiración. Sí. Incluso dices que un paranoico con mentalidad conspirativa deducirá que detrás de los mismos se ocultan grupos de presión, etcétera, 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 pero tampoco dices que no pueda tener la razón, sino que realmente sí que puede haber una conspiración. Y luego ya para terminar, y ahora que estamos en pleno apogeo, al principio del capítulo dices, los medios de comunicación se han convertido en el único poder real en las sociedades avanzadas. Sí. El viejo Parlamento no hace más que seguir sus dictados, temeroso de la pérdida de votos que supondría alejarse de la opinión pública. Sí, mira, yo soy letrado, bueno, yo soy magistrado, pero soy letrado del Parlamento actualmente, ¿no? Letrado de Asamblea Legislativa. Bien, cuando yo preparé las oposiciones... Bueno, una de las cosas que me motivó es precisamente eso, la idea, bueno, la imagen mítica del Parlamento revolucionario, de la Asamblea Legislativa Francesa, de la Convención, la historia del progreso de la humanidad. Actualmente, para terminar, porque sé que hay prisa, yo te podría decir simplemente un ejemplo. Durante siglos, el Parlamento se configuró a la manera de un reloj. De hecho, Rousseau era hijo de un relojero. Pero ¿por qué los ilustrados estaban tan entusiasmados con la idea del reloj? Porque el reloj era perfecto, hacía tic-tac, tic-tac, y marcaba las horas con total precisión. Frente al Dios de los teólogos, se creó un Dios nuevo que era un Dios máquina ya. Pero ¿cómo se constituía esa máquina? Con inteligencia y con información. Para tener inteligencia iban los individuos más representativos de todas las clases. El proletariado empieza a ceder a partir de 1870 a las asambleas legislativas con Lasalle, con el gran teórico obrero alemán. Bien, la idea de que la inteligencia estaba en los parlamentos ha ido evolucionando hasta el punto de que los parlamentos, no solo en las Cortes Generales, sino en la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, y lo digo con total sinceridad y con mi amor hacia el Parlamento, actualmente no está representado lo más inteligente, lo más preparado de esas sociedades. Todo lo contrario, en tanto en cuanto lo que impera es una sociedad masificada, porque yo no creo que estemos en una sociedad cada vez más desigual, como se dice, todo lo contrario. Yo nací en Marruecos, en Tánger, conozco lo que era prácticamente la Edad Media en el siglo XX. Estamos en una sociedad cada vez más igual, y esa sociedad igual lo que hace es que se revela esa sociedad igual frente a la inteligencia. Actualmente los parlamentos están constituidos por los individuos, no los más mediocres, sería absurdo, hay gente que vale muchísimo, pero en general con gente de un bajísimo nivel intelectual y además objeto de todo tipo de sospecha. Las brujas de que revoloteaban en Alemania en el siglo XV, en el siglo XVI, que revoloteaban continuamente, eran encorvadas, viejas y malignas, han sido sustituidas por una nueva bruja, que son los políticos. Y lo que no se da cuenta la sociedad española, ni la sociedad occidental, cada vez más en general, es que si existen brujas revoloteando en el occidente, es que esas brujas son creadas por los propios ciudadanos. Los parlamentos, para bien o para mal, lo que están haciendo es representar a una ciudadanía que lo que busca, que lo que quiere, es la mediocridad generalizada. Y al encontrarla, se escandaliza y dice, ¿qué mediocres son? Rebelémonos contra ellos. En el fondo, estamos en un momento decisivo de la historia de Occidente en que las instituciones
que le han dado sentido en los últimos siglos, están siendo destruidas poco a poco, en que las masas toman el poder, que soy consciente que podría parecer un pensamiento reaccionario, pero bueno, no lo tengo. Las masas toman el poder cada vez más iguales, cada vez más mediocres, cada vez más incultas, cada vez más dominadas y más centradas en una máquina que es así. Esa máquina, la de la especie que quiere sobrevivir, puede ser perfecta, pero constituida por individuos cada vez más insulsos e incultos. Plácido, lo tenemos que dejar ahí. Gracias, ha sido un placer contar contigo esta noche y además, felicidades y enhorabuena por este libro, que la verdad es muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Plácido, y un fuerte abrazo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí tenéis, tomad buena nota, el del libro de Plácido Fernández Viagas, Inquisidores 2.0, el sueño del robot o el fraude de la libertad de información. En la misma portada tenemos un texto que me voy a tomar la libertad de citar. Una nueva dictadura está triunfando, quizá la más peligrosa. Es divertida, como todo el mundo cotilla y frívolo lo suele ser, pero nos hace tan iguales que termina por anular la personalidad y el pensamiento libre. Las 9 en punto, un pequeño alto del camino y volvemos. Los jueves, de 8:30 a 10 de la noche, La Realidad Oculta. 90 minutos dedicados a desentrañar los enigmas y misterios que nos rodean. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La Realidad Oculta. Atrévete.
En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La realidad oculta, con José María Ibáñez. Inca Ràdio a la xarxa. Ara ens pots sentir també a internet. www.incaradio.com. Entra a la nostra web. També ens trobaràs a Twitter i a Facebook. incaradio.com i al dial 89.0. Inca Ràdio, sempre amb tu. Sopas mallorquinas, paella, lechona, variados... Todo esto y mucho más a un precio que no imaginas. Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Ses Salines. Menú diario. Precios especiales para grupos. Cocina casera. Gastronomía mallorquina. Caspedrins, calle Ortega y Gasset 48. Teléfono 971 64 95 90. En Ses Salines. Caspedrins. Lo de siempre, como siempre se ha hecho. El tablero de ajedrez es el mundo. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego, eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. El jugador que hay al otro lado permanece oculto para nosotros. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Los jueves, de 8:30 a 10 de la noche, La Realidad Oculta. 90 minutos dedicados a desentrañar los enigmas y misterios que nos rodean. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La Realidad Oculta. Atrévete.
Inca Radio. Son mis ojos. A veces, la verdad más evidente la tenemos frente a nuestros ojos y no sabemos verla. La realidad oculta, con José María Ibáñez. A Inca tens nou espai, un estudi de fotografia creatiu, professional i personal. Faran tot tipus de reportatges fotogràfics de qualsevol esdeveniment, vídeos, buts exteriors, a més, impressió de còpies fotogràfiques, disseny corporatius, cartes per a restaurants, webs. Nou espai, a l'Avinguda Reis Catòlics 105, Inca. Telèfon 633 482 999. Nou espai. Sopas mallorquinas, paella, lechona, variados, todo esto y mucho más a un precio que no imaginas. Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Ses Salines. Menú diario, precios especiales para grupos, cocina casera, gastronomía mallorquina, Cas Pedrins, calle Ortega y Gasset 48. Teléfono 971 64 95 90 en Ses Salines. Cas Pedrins, lo de siempre como siempre se ha hecho. Inca Ràdio a la xarxa. Ara ens pots sentir també a internet. www.incaradio.com. Entra a la nostra web. També ens trobaràs a Twitter i a Facebook. incaradio.com i al dial 89.0. Inca Ràdio, sempre amb tu. Lo que se encuentra dentro de la caja es lo conocido. Lo que se encuentra fuera de la caja es lo desconocido. ¿Quién ha hecho la caja? La realidad oculta, con José María Ibáñez.
21 minutos nos pasan de las 9 de la noche. Bueno, pues habíamos prometido que hoy tendríamos una ruta por la masía de Can Busquets y sus alrededores con Tomás Ramírez, miembro del grupo de búsqueda de fenomenología paranormal. Desgraciadamente nos ha sido imposible contactar con él vía telefónica y por eso os pedimos disculpas. Pero vamos, dejamos el tema aparcado para un próximo programa. Vamos así ya de lleno, vamos a entrar de lleno ya en el último tema que teníamos preparado para esta noche con nuestro compañero Vicens Zanón. Vicens, buenas noches. Buenas noches, José María. Ya veis, problemas del directo, chico. Bueno, a veces es lo que ocurre. Las conexiones... Y también es la magia de la radio, ¿no? Sí, una magia que a veces es blanca y a veces es negra. Sí. Depende de cómo utilices Dice que depende de cómo se utiliza la magia, si la haces para bien o para mal, pues sí. Cambia el nombre. La energía realmente solo hay una. Vicens, la semana pasada nos introducíamos un poco, digo un poco porque tú ya sabes que las horas a nosotros se nos pasan y siempre nos quedan aparcados algunos temas, ¿no? Y empezábamos con la alquimia dentro del Tercer Reich, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cierto. Y quedamos un poco de acuerdo en que entraríamos hoy en los submarinos de este Tercer Reich, en qué transportaban estos submarinos, dónde fueron a parar varios de estos submarinos en un lugar donde existen varias bases y unas rutas que hacían estos mismos submarinos por unos misteriosos túneles también submarinos. Vamos a empezar por el principio. Vicens, ¿qué transportaban de extraño estos submarinos? Bien. Bueno, quisiera antes de empezar a hablar del tema de submarinos hacer una aclaración precisamente sobre el programa anterior. Es porque busqué referencias y recordarás que cité al ingeniero Mieze. Sí, que luego le dimos creo que también comentábamos del tema de los platillos volantes de fabricación terrestre. Sí. Bien, lo que ocurre es que repasando las referencias aparecen respectivamente Adolf Mieze, del cual se tiene, digamos, el registro completamente cierto de los experimentos que hizo con mercurio, las transmutaciones, etcétera, etcétera, Richard Mieze y Walter Mieze. Se dice que el primero, Adolf Mieze, tuvo que ver con las investigaciones sobre la propulsión de estas naves. De ahí quizás el tema del mercurio. Pero el ingeniero Mieze que se cita en los libros de Lusar, Besco, etcétera, es o Richard Mieze o Walter Mieze, pero no se sabe seguro cuál de los dos. Y es más, añadiéndolo a la confusión, el tema de lo que acabo de comentar, que es la propulsión de estos aparatos. Adolf Mieze murió en el 1925. Luego, no puede ser el que luego estuviera en el proyecto, construyendo el tipo de nave discoidal que se le atribuye a los otros Mieze, a Richard Mieze o a Walter Mieze. Ajá. Hago esta aclaración por si algún oyente desea buscar información que sepa que, claro, no lo es. Incluso hay gente que dice que Richard Mieze no existió nunca, aunque hay una foto de él. Bueno, esa es otra. Sí. Todos estos temas están rodeados de este halo de misterio. Bueno, que por esto realmente nos gusta y estamos ahí, ¿no? Porque si todo se supiera ya oficialmente... Bueno, sería muy aburrido. Ya sería tan aburrido. Bueno, es que ahora no habría nada. Tendríamos que dedicarnos a otros temas. Hecha la aclaración, Vicens, que me parece perfecto. De todas formas, siempre digo, y siempre es mi filosofía, que aunque el programa o tu intervención sea corta, porque nos falte tiempo, yo siempre digo que a que le interese el tema, lo mejor que puede hacer y debe hacer es buscar. Por supuesto, nosotros damos algo de información. Exacto. Y a partir de aquí, que esperamos que sea útil, a partir de aquí, que cada oyente que esté interesado, dispone de un magnífico instrumento que es Internet, que, cierto, puede dar tanto buenas informaciones como auténticos desastres, pero ahí está la aventura de buscar información. Por algo se habla de navegar por Internet. Bien, la navegación, ¿quién dijo que la navegación fuera siempre segura? Además, estas son las armas del juego. Exacto. Porque en definitiva todo es un juego. Vicens, ¿qué transportaban estos submarinos? Sabemos que transportaban gente, personas, algunas de ellas importantes, pero también transportaban otras cosas. Material. Sí, en el programa anterior citamos precisamente estas curiosas cargas de mercurio junto con óxido de uranio y otras parecidas. Si te parece, José María, aquí podríamos distinguir
tres grandes direcciones dentro, o tres grandes directrices en cuanto a investigar este tema. Uno es los materiales que transportaban estos submarinos, otro sería las personas o los individuos, digamos, de relieve político o histórico que llegaron que se les supone llevaron estos submarinos, y otro, las expediciones que llevaron estos submarinos a ciertos sitios que en teoría no tendrían ni que existir. Sí, este será el tercer punto, será el que ya enlazaremos con las famosas bases claro. En la Antártida. Por supuesto. Y estos mapas de este, no sé cómo llamarlo, el continente perdido, el mundo subterráneo, en fin, el mundo subterráneo de Agartha. Cierto. En fin, todo un misterio. Sí, pues bien, ya que has citado en primer lugar los materiales que transportaban, aquí hay que recordar los submarinos que hacían una larguísima ruta, saliendo casi siempre desde Noruega, desde las bases alemanas en Noruega, atravesando todo el Atlántico y doblando, o sea, pasando por el sur de África hasta llegar al Índico y luego subiendo hasta Japón. Eso eran unos trayectos inmensamente largos y muy peligrosos. Estos submarinos transportaban mucha tecnología alemana para el país aliado, que era Japón, pero a su vez habían cosas un tanto extrañas, realmente misteriosas. Comenté el tema de que el mercurio podía ser utilizado para compactar el óxido de uranio, que se supone que solo era uranio 238, el cual no tiene propiedades, sería lo que se denomina uranio empobrecido. No tiene propiedades para ser utilizado ni en un reactor nuclear ni como arma nuclear. Varios de estos submarinos fueron hundidos y cité en el programa anterior, por cierto, que la República Federal Alemana en su momento, y supongo que el gobierno de la República Alemana sigue en el empeño, reclamó el material que estaba dentro de uno de estos submarinos, por ejemplo, en el caso del U-859, que eran varias por encima, yo creo que eran sobre unas 30 y pico toneladas métricas de mercurio. Ya comenté que a la profundidad a la que estaba hundido, recuperar un material tan aparentemente vulgar como el mercurio no justifica ese esfuerzo. Entonces, este mercurio debería tener otras propiedades, o a bordo de ese submarino habían otras cosas que justificaban su recuperación. Entonces, así hubo varios submarinos alemanes, el U-864 también, ese quedó hundido y transportaba 67 toneladas métricas de mercurio, e incluso algunos casos que eran submarinos italianos. Recuerdo el del Amiral Llocagni, que llevaba también mercurio y óxido de uranio. Todo este material, sobre todo las cantidades que llegaban, que no están en este caso muy claras, las cantidades que había de óxido de uranio, se supone que eran para el proyecto del arma nuclear japonesa, que eso merecería un programa aparte, pero bueno, lo cito de pasada porque es que ese era el objetivo. Aquí el caso más sintomático, el que podríamos llamar más interesante, es el del U-234, lo cual realmente parece un nombre que suene algo a chiste, porque es uno de los isótopos del uranio, ¿no? Este submarino estaba también en bases alemanas de Noruega y debía partir para Japón. Al momento, o sea, se tienen en este caso varios testimonios escritos de supervivientes de ese submarino, porque no fue hundido, se rindió al saber que Alemania se había rendido y había terminado la guerra. Pues se tiene testimonio de algunas de las cosas que podía llevar ese submarino, pero hay cosas que incluso hoy siguen bajo secreto. Uno de los tripulantes que escribió acerca de este tema habló de que antes de cargar todo el material en el submarino, que allí había pues piezas importantes de tecnología, turborreactores del Messerschmitt 262, de todo, estaban cargando unas cajas enormemente pesadas. Recordemos que el uranio pesa, la densidad del uranio es altísima, y en cada una de ellas había dos oficiales japoneses que iban marcándolas con una denominación en la cual se leía U-235.
como ese tripulante entonces ni siquiera había oído hablar del uranio, no era una persona, digamos, que se interesaba por estos temas, y aparte no existía tanta difusión del tema de la energía nuclear, porque era meramente una curiosidad científica, creyó que el U-235 se refería a carga para otro submarino, con lo cual se acercó a los japoneses y les dijo: ¿cómo es que estáis poniendo aquí U-235 si esto va cargado en este submarino, en el 234? Y los japoneses le explicaron, pues, digamos, una milonga, en la cual dijeron que esto tenía que ir originalmente en ese submarino y que, como constaba así, ellos lo apuntaban, pero bueno, que cargarían el U-234. Efectivamente, cuando comprobó qué submarino era el U-235, observó que ese era un submarino de los, digamos, más comunes, de corta distancia, un tipo 7, mientras que el U-234 era un submarino oceánico. El U-235 ni siquiera podría haber llegado a Japón, era un submarino de corto recorrido. Entonces, este misterioso U-235 fue cargado en la proa del submarino hasta llegar a un total de 560 kilos. Hasta aquí, las autoridades americanas lo que habían comentado al respecto es que eso era óxido de uranio, pero óxido de uranio que no tenía una utilidad directa para una arma atómica, tenía que refinarse. Lo que ocurre es que a partir de ahí ha habido otras personas que investigaron el tema, vieron que ya había puesto todo un velo de secreto sobre qué había en ese submarino. Uno de ellos fue Carter Heydrich, un ingeniero que trabajaba para Compaq y que le interesaba muchísimo este tema y estuvo estudiándolo hasta donde le permitieron llegar. De ahí dedujo que lo que llevaba ese submarino era uranio 235. Uranio 235 que podía ser utilizado directamente para un explosivo nuclear. Entonces, hay que decir aquí una cosa muy interesante. Esto se produjo en mayo del 45, cuando ese submarino recibió por radio la notificación del almirante Dönitz, que era entonces el que sustituyó a Hitler en el poder durante unos días en Alemania. Recibieron la notificación de que Alemania se había rendido y que por lo tanto tenían que rendirse. Entonces lo notificaron a toda la tripulación. Los japoneses, ante la perspectiva de rendirse, prefirieron suicidarse, y entonces el buque empezó a transmitir su posición hasta que los americanos se acercaron y tomaron el control de la nave. Cuando desembarcaron, inmediatamente se hizo un velo de secreto sobre todo lo que se refería al buque, a su tripulación, etcétera. Fueron internados en sitios en donde no pudieran comentar nada con nadie. Y aquí Heydrich cita un hecho muy curioso. Hasta junio del 45 no había material suficiente en el proyecto Manhattan como para construir una bomba de uranio. No existía, e incluso la cantidad de plutonio era bastante irrisoria y tenía un problema muy grave, y es que era muy difícil conseguir una implosión controlada, que es lo que hace que el plutonio, digamos, se encienda, entre comillas. Este submarino no solo llevaba entonces uranio 235, sino que llevaba una serie de lo que se denominaba, digamos, aparatos de ignición por infrarrojos, que habían sido ideados por Manfred von Ardern. Este ingeniero fue un genio absoluto, que por desgracia solo ahora empieza a ser un poco reconocido. De hecho, fue el primero en producir un ordenador no de tipo electrónico, que no el ENIAC, fueron los alemanes en el 44. Bien, estos detonadores infrarrojos podían ser situados alrededor de una esfera de plutonio y hacer que esa esfera de plutonio estallara. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ese momento el proyecto Manhattan no tenía un arma atómica operativa, y que el arma atómica que se desarrolló, aquí incluso se cita nombres, Heydrich cita nombres, un tal Schilke, que era un oficial alemán que viajaba también en ese buque, el arma atómica que se desarrolló, por tanto, proviene directamente de los estudios sobre el arma atómica alemana. Esto, aquí, hay que decir que el material que llevaba ese submarino daba suficiente como para 10 bombas de uranio 235. Y que todo esto iba para el proyecto japonés, el denominado Kensai Bakudan.
sería la bomba atómica japonesa. Del que hablaremos, por cierto, Vicente, en otros programas. Has nombrado antes, y si te parece cambiamos un poco de tema, te lo digo porque así a ver si nos da tiempo de tocarlos todos, porque claro, profundizar en todo es complicado. Has nombrado al almirante Donitz, y este personaje nos daría entrada a otro tema, que también tocaremos en su momento, porque se ha vuelto a poner de moda otra vez. Pero ahí ya entraríamos al margen de los materiales que transportaban los submarinos, estos personajes importantes. Donitz dijo algo así, no lo sé textualmente, pero lo tengo aquí. Él se sentía orgulloso de haber construido, de que se hubiera construido una especie de paraíso para el Führer. Sí, un refugio inexpugnable, decía, sí, es cierto. Y tú sabes que aquí se habla también de unos submarinos que se rindieron una vez, una vez acabaron una misión importante, y que uno de estos submarinos precisamente se planteaba que había transportado a Hitler hasta su lugar de destino, que podía ser en un momento dado la Antártida. Es verdad, aquí estos submarinos son el U-530 y el U-977, muy famosos. Aquí hay una cosa muy curiosa, y la veremos en otros casos, viendo la denominación, el número, la numeración de cada submarino, y es que tanto el U-530 como el U-977 aparecen primero como submarinos que fueron hundidos. Digamos que eran submarinos del modelo clásico, es decir, más bien sumergibles, hablando con propiedad, mientras que este U-530 y el U-977, que hicieron el viaje hasta la Argentina, y de hecho hasta la Antártida también, porque hay testimonios de eso, no eran estos submarinos más antiguos, sino que se trataba de los últimos modelos de submarino, que era el famoso tipo 21, que podían permanecer realmente sumergidos muchísimo tiempo. Es decir, parecerá una digamos, en este caso una discriminación nimia, pero es diferente un sumergible de un submarino. La mayoría de naves sumergibles que había al empezar la Segunda Guerra Mundial y hasta aparecer los tipo 21 eran sumergibles. Es decir, se pasaban la mayor parte del tiempo en superficie y se sumergían solo en determinadas condiciones, pues para combate o para lo que sea. Mientras que los tipos, lo que es realmente un submarino, es una nave que se pasa la mayor parte del tiempo sumergida y solo de tanto en tanto aparece en la superficie. Y estos eran los tipo 21, 22, 23, 24, las últimas series de submarinos. Pues bien, estos dos submarinos tenían, lógicamente cada submarino, aparte del cuaderno de bitácora, está registrada toda la tripulación que viaja en él. Está apuntada ahí una cantidad descomunal de tripulación, la cosa más o menos anómala para un viaje de un submarino, porque realmente los recursos dentro de un submarino son muy reducidos y el espacio ya no digamos. Entonces, en estos casos era anómalo el número de tripulantes que llevaban estos dos submarinos. También era anómalo el curso, la trayectoria que tuvieron, con la cual llegaron efectivamente hasta Argentina. Desembarcaron ahí toda una serie de personas y resulta que antes de llegar ahí habían pasado por determinadas zonas de la Tierra del Fuego y por la Antártida. Hay tripulantes que lo habían dicho. Siempre que fueron interrogados los capitanes de estos dos submarinos y algunos de los tripulantes dijeron que nunca habían llevado a ningún personaje importante, pero parece que los datos indican otro tanto y que sencillamente lo que hicieron fue seguir con las órdenes que se les había dado, desmintiendo, por supuesto, que tuvieran ningún tipo de personaje importante a bordo. De estos submarinos, como tú sabes muy bien, porque tú te has leído Abel Basti y o no, ahí podría haber estado viajando desde Adolf Hitler hasta Eva Braun o incluso Martin Bormann. Es decir, hay toda una serie de personajes que se ha atribuido como pasajeros de esos submarinos, y algunos incluso se puede decir que terminaron sus días viviendo en Argentina. En este caso, pues el más famoso sería el propio Hitler. Hay las fotos de Abel Basti y su testimonio, e incluso también hay que decir que en este caso no solo pesa sobre estos dos submarinos y lo que les rodea secreto, digamos, de los documentos y de archivos norteamericanos, sino que la misma Marina argentina tiene aún bajo secreto estas cuestiones y no se ha permitido investigar. Con lo cual
indica que el tema tiene que ser realmente muy importante, porque francamente han pasado muchos años ya de entonces. Tendría que ser accesible a todo el mundo, pero en cambio no es así. Bueno, como suele ocurrir en una gran cantidad de temas, ¿no? Sí, es cierto. Es decir, se ha escrito, vamos, ríos de tinta, se han desbordado en todos estos temas, el tema de la muerte de Hitler, si murió o no en el búnker, en fin, los secretos, los datos se desclasifican a los 30, 40, 50, 60 años, y cuando se desclasifican, lógicamente, tampoco te fías de la desclasificación. No, porque hay veces que eso parece que es una desclasificación parcial. De todas formas, hay que pensar que alguien también bastante bien informado como Stalin no se creyó la muerte de Hitler. Exactamente. Luego hay un tema también que, bueno, es apasionante. Yo recuerdo cuando, cuando escribiste este segundo artículo para el blog de la realidad oculta, precisamente de los mapas de Agartha. Habían unas fotografías realmente impresionantes, o sea, toda una serie de túneles por donde navegaban los submarinos bajo tierra. Es decir, estábamos planteando, y yo me acuerdo que además en algún que otro programa que hemos dedicado en etapas anteriores a este mundo subterráneo, lo dimos un poco de pasada, ¿no? Pero cuéntanos, porque estos mapas son impresionantes. Sí, estos mapas se hallaron en Berlín, los hallaron fuerzas soviéticas, y parece ser que tienen ciertos visos de autenticidad. Hay cosas que la verdad son extrañas. Bueno, no, digamos que ciertamente la más extraña son los nombres que aparecen ahí. Realmente se ve un acceso concreto bajo el mar y a su vez bajo tierra, porque son grutas subacuáticas. Y la profundidad a la cual digamos, tiene que maniobrar un submarino es excesiva para un submarino de esa época, a menos que no fuera un batiscafo. Son profundidades en las cuales, digamos, se está bajo lo que se llama profundidad de deformación, y el casco puede deformarse y el submarino ser aplastado. Entonces, son cosas muy curiosas. Ahí se está describiendo toda una serie de maniobras por las cuales pasar bajo esas grutas, en las cuales además se ve digamos, fragmentos de las grutas donde hay también grandes cavidades donde hay aire, no hay solo agua. Perdón. Y siguiendo una ruta muy cuidadosa, indicando a cada momento cuántos grados se ha de cambiar el rumbo, o cuántos grados ha de inclinarse o ascender el submarino, se llega a un extremo a partir del cual, digámoslo así, porque es que es como aparece en esos mapas, es otro orbe, otro planeta, o por decirlo de una manera, el interior del planeta. Eso es lo que ocurre ahí. Esa zona, la zona en la cual se ve la entrada, está cerca de la Antártida, y a partir de ahí uno cabría recordar, por ejemplo, el tema importante de la base alemana en la Antártida. Se supone que en las expediciones de finales de los años 30, allí sencillamente hubo unos pequeños puestos temporales, sencillamente alojamientos para los expedicionarios que estuvieron allí, pero que se supone que allí no se construyó nada. Pero luego resulta que ha habido informaciones posteriores en las cuales se habla de transferir a esa zona equipo pesado de construcción, de utilizar metales resistentes al frío extremo, y de pasar allí pasar de ser una mera base de observación de temas atmosféricos, geofísicos, etcétera, etcétera, a una base de mucho mayor tamaño. Entonces, ahí, la zona que se denominó Nueva Suabia, resulta que alojaría, entre otras cosas, la famosa base 211, en la cual podrían allí entrar submarinos. Y estos submarinos, hay que recordar una cosa, y es que la actividad de submarinos en el Atlántico Sur, cerca de la Antártida, fue una cosa constante. Es decir, hay casos ya del año 46, de septiembre del 46, más de un año que se había acabado la guerra en Europa. Es el caso famoso aquel de un ballenero, el Juliana, lo recordarás tú también, seguro. Sí. El cual fue, digamos, parado, interceptado por un submarino y pidiéndole víveres. Sí. Exactamente, sí. Y entonces
Bueno, pagaron por los víveres, etcétera, pero claro, lo que vio el capitán y los tripulantes del ballenero era un submarino de guerra alemán, y la guerra se había acabado hacía ya un año. Entonces, algo tendría que haber por allí que sirviera como base de aprovisionamiento. Hay que recordar también una cosa, de todas formas, y eso es bastante interesante. Las bases que había en la Tierra del Fuego, la Tierra del Fuego tiene una cantidad enorme de islas. Entonces, parece ser que durante la Primera Guerra Mundial, no durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, los alemanes construyeron varios puntos de aprovisionamiento ya en esa zona, en la Tierra del Fuego. Con lo cual, al llegar ya a la Segunda Guerra Mundial, lo único que hicieron fue aprovechar y aumentar el tamaño de las instalaciones que ya existían ahí. Pero aparte de lo que es propiamente la Tierra del Fuego, efectivamente, en la Antártida, ahí parece que hubo una base alemana. Y claro, entonces uno se pregunta el porqué de una expedición de tipo científico, en teoría, como fue la del almirante Baer, la cual llevaba pues miles de marines, un portaaviones, destructores, submarinos. Claro, uno tiene que preguntarse la utilidad de un despliegue tan grande solo para una investigación científica. No, además, el tema del almirante Baer también tiene su tela. Mucho porque, y esto seguro que lo recuerdas tú también, José María, el famoso artículo del Mercurio, en el cual el almirante Baer hablaba de cómo el peligro que había en el futuro de que Estados Unidos fuera atacado por naves que viajaban a velocidades absolutamente desconocidas, enormes, y que podían moverse de polo a polo, del polo norte al polo sur. Es decir, realmente unas declaraciones absolutamente insólitas, porque ¿quién va a estar allí? ¿Quién va a tripular esas naves? Es como lo que se comentó en su momento, la guerra de los pingüinos. Por ejemplo, sí. Además hay una cosa muy curiosa también, porque entre estos mapas, en alguno de ellos, además, es que se ve claramente el nombre de Agartha. Agartha, sí. Es decir, y Agartha estamos hablando que, bueno, dentro de, yo no sé si llamarlo leyenda, porque tampoco es una leyenda, pero bueno, vamos a plantearnos que sí. Se habla de Agartha como la capital del mundo subterráneo, Shambhala, etcétera, 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 ¿no? Entonces es curioso ver este nombre de Agartha en unos mapas que están situando allí como una especie de isla, una cosa extraña. Cierto. Y que me imagino que ahí sería donde debajo, presumiblemente, en su parte interior, bajo la Antártida, estaría esta famosa base alemana. Exacto. Hay que recordar también otra cosa, y es que en el caso de otro submarino, ahora recuerdo el caso del U-209, un submarino que en teoría llegó también al interior, pero por el Ártico. Y se habla de que los mapas, tanto en un caso como en el otro, tanto sea el Ártico como la Antártida, eran mapas que provenían de Karl Haushofer. Y Karl Haushofer es el que estructuró el grupo Thule. Evidentemente, sí, aquí hay una conexión directa con el tema más esotérico. Agartha realmente no es un nombre que suene, digamos, mucho oriental. Shambhala, ese sí, evidentemente es conocido. Agartha, si no recuerdo mal, el primero que la cita era Saint Ives d'Alveidre. Me parece que antes que él no existe ese nombre. Bueno, sí, realmente fue de los primeros. Luego han habido pues distintos exploradores que intentaron encontrarlo. Algunos tuvieron unas experiencias. De eso también hablaremos, porque además hay bastante información, aunque ya también son temas que tocamos en su momento. Yo creo que vale la pena refrescar un poco la memoria, ¿no? Por supuesto. La memoria de personajes como el propio almirante Baer, porque este señor no era un mindungui. No, además era un experto en las expediciones árticas. Exactamente, cuando él sí que es verdad que lo tomaron por loco, que está diciendo, lo que sí que está claro es que toda la información desapareció, como suele ocurrir en estos casos. Es verdad, se le ordenó mantener silencio también. Exactamente. Eso es así. Además también parece ser que era muy amigo muy amigo, estaba en conexión con personajes muy importantes del gobierno norteamericano, es decir, con almirantes, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, pues bueno, yo ahora me pregunto, y tú te lo habrás preguntado también y nuestros oyentes también, en estos años, han pasado muchos años, desde los años 40 hasta ahora, lógicamente, ¿es imposible detectar si realmente esta base existe en la Antártida? Con los medios que hay ahora,
es seguro que puede detectarse. Quizás ahora también estaba recordando también otra cosa importante, y es que una cuestión bastante... Bueno, hay que mirar una cosa también. Si algún oyente quiere ver con Google Maps la Antártida, se va a llevar una gran decepción. Porque pasada la costa no va a haber absolutamente nada. Nada, ¿no? Nada, pero es que no va a haber nada por la sencilla razón de que hay zonas concretas que la información no se da. Porque la Antártida, en este caso, no es solo una mole de hielo. Lo recuerdo por la expedición de Baird, que hay la zona denominada las colinas de Bunger, o el oasis de Bunger, el cual tiene incluso agua cálida y está completamente limpio de nieve. Esta zona, digamos que podría accederse. Hay lagos que llegan a una gran profundidad desde ciertos puntos de la base, de la zona de Nueva Suabia, hay entradas, digamos, submarinas y subterráneas. O sea que ahí hay una coincidencia con respecto a lo que aparece en esos planos. El que sí que al parecer sabía mucho es otro personaje también que merece un buen estudio, que es Miguel Serrano. Bueno, pero en este caso necesitaríamos también bastante más que no un programa. Eso es verdad. Aparte que algunas declaraciones son absolutamente increíbles. Bueno, es que yo creo que ahí está precisamente el kit de la cuestión, ¿no? La verdad, la mentira, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? Entonces la persona que sale diciendo pues estas cosas, estos temas tan increíbles, está echado de loco. En fin, y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Sí, eso es verdad. Y por cierto, que volviendo al tema que me comentabas acerca de la detección, hoy sí que hay métodos que permitirían, en teoría, detectar perfectamente objetos subterráneos. Los georradares penetran a gran profundidad, y hay otros métodos de detección. Claro, también hay que decir una cosa: igual que hay métodos de detección, hay métodos de camuflaje, algunos de los cuales ni siquiera los conoce el público. Eso te iba a preguntar yo ahora, efectivamente. Es que donde hay una medida, hay una contramedida. Exactamente. Pensemos una cosa, incluso yendo en este caso a un medio tan útil como el georradar, a finales de la guerra, como contramedida de la detección del radar de los submarinos al final solo... digamos, para no ser detectados, permanecían sumergidos el máximo tiempo posible y solo sacaban a veces el periscopio y poca cosa más. Pero eso es suficiente como para producir un eco en el radar y ser detectados. En este caso, los alemanes al final de la guerra fueron los que primero idearon materiales absorbentes del radar. Ya entonces existía lo que luego, ya décadas después, se llamó tecnología furtiva o stealth. Entonces, ese material ya existía entonces. Supongo yo que los famosos B-2, que son los, entre comillas, aviones invisibles al radar, pues eso existe, y ya los alemanes en el 44, a finales del 44, principios del 45, habían desarrollado materiales de este tipo. Supongo yo que para toda medida de detección existe una contramedida que puede anularla. De eso estoy seguro. La base y otra cosa también, con toda seguridad, no hay solo una base subterránea, hay más. Y de hecho, si son secretas, lógicamente no salen los medios de comunicación. No, evidentemente. Me imagino que más de una de estas bases antiguas, pues a lo mejor ahora pertenecen a Estados Unidos, a la Unión Soviética, o vaya a saber, porque allí, de hecho, hay bases científicas de muchos países. Sí, es así, claro. ¿Quién te dice que alguna de estas bases se ha construido encima de? Pues porque no puede ser. Y esté manteniendo el secreto, vete a saber, ¿no? Eso no nos lo van a decir, porque en teoría, aunque la Antártida debe estar desnuclearizada y desmilitarizada, difícil encontrar un sitio más controlado en todo el mundo. Es muy difícil. Es decir, por alguna razón, ese lugar está absolutamente vigilado. Y además no puedes verlo tranquilamente utilizando satélites. Bueno, no puedes verlo si eres un civil, claro. Lógicamente. Bueno, otro enigma más y otro misterio más. ¿Qué más puedes añadir con el tema de estas bases o estos mapas de Agartha, estos... no sé, es que lo que es increíble, como te decía antes, es ver estos dibujos, sí, donde se ven, pues oye, como una especie de hormiguero.
unos túneles que dan la vuelta, curvas y demás, y además se ven los submarinos que van por ahí dentro. Es decir, no sé, suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Evidentemente, aparte tienen que ser unas cavernas colosales para que maniobre un submarino dentro, por más pequeño que sea. Y de esto, yo creo, con respecto a este tema, los últimos días de la Alemania nazi, realmente se puede decir que estuvieron, o sea, quien mandaba allí era un almirante, que era el almirante Dönitz. Sí. Y la importancia que tuvo el arma submarina fue casi como la de pensar en que sería el último recurso. Hay varias cosas más que, bueno, hay muchísimas que se desconocen, pero recuerdo perfectamente un proyecto del cual sí se tiene también constancia absoluta de que era cierto. Se encontraron también partes de estos aparatos construidas, se las llevaron las tropas soviéticas, el cual era el siguiente: los submarinos llevaban una especie de remolque, estaba pensado para hacerlo así, que era un enorme contenedor como un silo de misil con una V2 dentro. Entonces la cuestión era acercarse lo suficiente a Estados Unidos, anegar el interior del silo para dejarlo en posición vertical y lanzar una V2 o los cohetes sucesores de la V2, y en teoría lo que tendría que tener dentro es un arma nuclear. Es decir, la guerra podría haber sido una cosa bastante peor todavía si estos aparatos hubieran sido puestos en funcionamiento. Sí, a veces por una diferencia de días o quizá de meses. Sí, la verdad es que es así. La historia hubiera dado un vuelco realmente impresionante. Totalmente. Y es lo que dije tanto en mi artículo como lo que tú mencionaste en el programa anterior. Con respecto a la historia de la Segunda Guerra Mundial, siempre es el título de esa novela de Philip K. Dick, La penúltima verdad. Es realmente eso. Muy bien, Vicens, ha sido un placer como siempre tenerte con nosotros. Iremos preparando ya tema para la próxima semana. Tenemos unos cuantos donde elegir. Por supuesto. Ya miraremos a ver cuál es el que más nos gusta, ¿no? Porque realmente que más nos apasiona. Sí. Muy bien, Vicens, un fuerte abrazo, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Igualmente, José María. Venga, hasta luego, buenas noches. Y nosotros nos vamos. José María Barrero ha estado en la técnica, el amigo Sebastián García en la realización y aquí tu compañero de viaje, José María Ibáñez. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y vuelvo a pedir disculpas otra vez por el segundo tema que no hemos podido desarrollar esta noche. Buenas noches y hasta la semana que viene. Son las 10 en punto de la noche. Solo para ti, 89.0.